Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Espíritu, el Ministerio Internacional del Dios vivo, el conocimiento de Dios para su pueblo, el conocimiento de la verdad para su gente, para sus escogidos, de hecho, para su iglesia. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que tiene por título la iglesia. Esta enseñanza es muy importante porque nosotros vamos a conocer la verdad conforme a lo que está escrito de la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo y la iglesia del Dios y Padre, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo. Ahora, a manera de introducción, vamos a conocer que Jesús de Nazaret tenía una iglesia que no tenía ni un miembro, porque nadie le entendió. Entonces, pero digo tenía porque hablando de un evangelio eterno, entonces los frutos de esa predicación de Jesús de Nazaret iban a venir 2000 años después. O sea, en sí es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús predicaba era el Cristo, el Salvador, el Mesías. Entonces quiere decir que Jesús de Nazaret predicó una palabra que iba a dar por resultado una iglesia la cual se iba a salvar. Se iba a salvar y esa iglesia, ya estando salvada o salva, entonces se la iba a entregar al Padre. Y ahí termina la labor de Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente Él venía para salvar. Cuando la iglesia está en manos, por decirlo así, de Dios, entonces Dios toma a esa iglesia y les enseña. Por eso dice que asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir entonces que la iglesia de Cristo se sienta en lugares celestiales y es educada por Dios mismo. Ahora nosotros conocemos que iglesia es una reunión, una congregación, un grupo de gente que se reúne en un templo. Porque esa es iglesia. Ciertamente, esa iglesia, hablando de cualquier iglesia, tiene que tener una cabeza. De hecho, nosotros conocemos que la más popular, por lo menos en este medio, es la Iglesia Católica. Y tiene una cabeza la cual es el Papa. Obviamente, el Papa cuando muere es reemplazado por otra persona que tiene ese papel, que representa esa cabeza. O sea que la Iglesia Católica no se queda sin cabeza, porque siempre tiene un representante. Ahora que sea la cabeza correcta, eso es lo que nosotros vamos a ver a través de lo que está escrito. Entonces, el cuerpo, oiga bien, el cuerpo de Cristo es una congregación de miembros, es una congregación de gentes, es una congregación de personas que reciben una enseñanza de parte de Cristo. Y esa enseñanza de parte de Cristo se llamó la gracia. Con la gracia, esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, fue limpia a través de una enseñanza, a través de una doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque era el cuerpo de Cristo. Si era el cuerpo de Cristo no tiene pecado. Entonces esa iglesia no tenía que tener pecado, porque era el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo no iba a tener un cuerpo manchado. Por lo mismo, enseña a esa gente que es su iglesia
y que al mismo tiempo es su cuerpo. Entonces ya limpia esa iglesia, se la presenta al Dios y Padre, se la entrega. Y cuando le entrega esa iglesia, entonces el Dios y Padre la toma y le enseña las palabras que usted y yo aprendimos en el Ministerio Internacional del Dios Vivo. Es bien interesante, pero lo tenemos que ver conforme lo que está escrito. Entonces, nosotros vamos a leer unos versículos que están en el libro que Pablo le escribe a los Efesios, pero ciertamente los ejemplos que Pablo toma son las costumbres que se llevaron hace tiempo. Hoy en día ya no se llevan. Por eso cuando yo los esté leyendo, automáticamente usted se va a dar cuenta que eso era antes. Por ejemplo, que el marido es cabeza del hogar, de la familia, de la casa, el esposo. Y la mujer tenía que estar sujeta al marido. Eso hoy en día no pasa, pero nosotros no vamos a hablar de carne. Nosotros vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ir a Efesios en el capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 23. Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo está poniendo un ejemplo carnal y un conocimiento espiritual. Lo voy a repetir. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su salvador, es el salvador de esa iglesia. ¿Y cómo la salva? A través de una enseñanza, a través de una doctrina. Entonces era lo que se comenzó a aprender en la gracia de las palabras de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el cordero que quitaba o que quitó el pecado del mundo. Y se lo enseña a su iglesia para que esa iglesia no tuviese pecado, porque su cuerpo no podía tener pecado. Cristo como cabeza y el cuerpo con pecado no funciona. Entonces tenía que limpiar su cuerpo. Vamos a seguir leyendo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está hablando Pablo, pero el ejemplo que estamos tomando es lo que aquí dice. Que así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿por qué? Porque la iglesia es obediente a todo lo que Cristo le dice. Cristo le dice que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque ya aprendimos nosotros que el Salvador, con su salvación, venía a limpiar la iglesia, quitarle el pecado, para unirlo a Dios. Una persona que está unida a Dios no tiene pecado. Entonces la iglesia de Cristo está unida a Dios por medio de un conocimiento, de una palabra. Entonces dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En lo carnal esto no importa, pero en lo espiritual sí tienen que estar sujetas como iglesia, como cuerpo, a la cabeza que es Cristo. Entonces dice, 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo fue que se purificó la iglesia? Por el lavamiento, por la palabra. Quiere decir que cuando a una persona le dan una información, le limpian la mente, le limpian el cerebro. Esa información significa que ya no va a creer más en la mentira que creía. Ahora va a conocer la verdad y esa verdad lo va a llevar a ser parte de la iglesia de Cristo. Una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga.
porque lo va a decir más adelante. Entonces quiere decir que para ser cuerpo de Cristo no tiene que tener pecado, no tiene que tener mancha. Entonces dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, y con esto terminamos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué quiere decir una iglesia gloriosa? Una iglesia que tiene la gloria, el conocimiento, la predicación de Cristo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces quiere decir que cuando la gracia se termina la labor del Salvador, que es purificar la iglesia, santificarla, o sea, escoger los que van a estar limpios, que no tienen pecado, y así esa iglesia es presentada a Dios el Padre. Entonces quiere decir que la iglesia no es cualquier cosa. Si no tiene la doctrina que la santifica, que la purifica, que la deja sin mancha, que la deja sin pecado, no es iglesia. Hablando de lo correcto, porque iglesias ya le dije que hay un montón. Hasta hay una iglesia de un futbolista, que es la iglesia maradoniana, y su dios es Diego Maradona. Y los miembros obviamente son parte de una congregación que creen en el Dios del fútbol, que en este caso sería don Armando Maradona. Pero aquí estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de la iglesia de Cristo, estamos hablando de una iglesia que ha recibido una doctrina, que tiene una enseñanza. Entonces, cuando esa iglesia ya fue enseñada que no tiene pecado, que está sin mancha, que está sin arruga, entonces Cristo mismo se la entrega al Padre, para que el Padre la eduque, para que el Padre la enseñe, para que el Padre le dé a conocer las palabras espirituales para darle el beneficio de la herencia. Entonces vamos a ir rápidamente conociendo ya que la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, tiene que estar limpia, no tiene que tener pecado, mala conciencia, no. Tiene que estar santa, sin mancha, purificada por el lavamiento de la palabra, que es el Evangelio de la Gracia. Entonces, vamos a ir rápidamente a Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 24. Fíjese bien. Primera carta a los Corintios 15, 24, dice así, del 24 al 26. Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese trabajo fue el que hizo Cristo. ¿Cómo hizo ese trabajo? Limpiándole la mente a través de una predicación a ese cuerpo, a esa gente que se congregó, a esa gente que oyó las palabras de la gracia, la enseñanza de la gracia, que los presentaba sin mancha, sin arruga, para el Dios y Padre. Lo vamos a repetir el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces quiere decir que le entrega la iglesia al Dios y Padre. Entonces no vamos a leer ese verso, no lo tengo aquí apuntado, pero dice que Él asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Entonces quiere decir que la iglesia pasa de Cristo a ser la iglesia de Dios. Cuando es la iglesia de Dios, entonces ya recibe otra enseñanza. Por eso la misma enseñanza de la gracia no es esta. Esta es una enseñanza distinta, diferente, con mayores beneficios. Por eso José Luis de Jesús decía, yo se los doy en blanco y negro. Cuando venga la transformación, cuando venga el Dios y Padre,
Él les mostrará esto a todo color. Era cuestión de entenderlo. Pero ¿quién lo iba a entender? Hoy lo estamos entendiendo por ese beneficio. Entonces vamos a ir rápidamente a Efesios 1:17 al 23. Y ahí nosotros vamos a ver, en realidad, Efesios 1:17 al 23. Y lo voy a leer rápido por cuestión de tiempo, que este ya es el beneficio del Dios y Padre, cuando ya ha tomado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, pero ahora, como ya está en manos del Dios y Padre, la cabeza de la iglesia es Dios y Padre, ya no es Cristo. Entonces, note lo que dice aquí. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que va a hacer el Dios y Padre con la iglesia? Darle espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que aquí usted conoció al Dios y Padre a través de estas enseñanzas, a través de esta doctrina. Por eso esta no es cualquier iglesia. Este es el cuerpo de Dios. Era el cuerpo de Cristo en la gracia. Ahora es el cuerpo del Dios y Padre. ¿Por qué? Porque el Dios y Padre es la cabeza. Y siempre con una representación de Cristo, porque la salvación continúa. Pero eso es aparte. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Dice que ya es el Padre el que va a dar el espíritu, ya no es el Cristo. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire cómo iba a ser. Iba a alumbrar los ojos del entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, a través de una enseñanza se aprende, para que se sepa, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Padre va a dar la herencia. Siempre las herencias las reparte el Padre, no el Hijo. Entonces dice, 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, oiga bien, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que aquí la iglesia ya es el cuerpo del Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios y Padre nuestro, que nos da herencia juntamente con Cristo. Nos hace sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, la iglesia del Dios y Padre es la iglesia del Dios vivo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, las revelaciones del Dios y el Padre es una enseñanza que no es igual a lo que se enseñó en la gracia. Tampoco es igual a lo que se conoció en la transformación. La transformación fue un periodo de tiempo pequeño, en lo que el gusano se volvía mariposa. Ese proceso. Eso fue la transformación. En lo que se resucitaba para vida eterna. Porque nosotros tenemos una nueva vida. Nosotros hemos resucitado de entre los muertos. Entonces todo esto es espiritual. Todo esto es a través de conocimiento, de enseñanza. Por eso les decía hace 8 días que aquí si alguien oye y esto no concuerda, esto no encaja con lo que le han enseñado en las doctrinas religiosas carnales, entonces no puede hacer uno nada.
¿Por qué? Porque no es para que encaje. Esta es una enseñanza nueva con los beneficios del Dios y Padre. Estar en tradiciones religiosas, eso lo puede hacer cualquiera. Pero para estar en esta iglesia, recibir esta doctrina, es gente escogida de Dios que tiene un don. Y eso lo vamos a ver en otras enseñanzas, ya lo hemos visto anteriormente también. Vamos a continuar para no dejar mucho el tiempo en esto. Entonces nos damos cuenta que dice que el cuerpo, que es la iglesia, es el cuerpo del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien va a dar espíritu de sabiduría y de revelación con entendimiento en el conocimiento de Él. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente para poder terminar con todos los versos a Colosenses 1:15 al 19. Colosenses 1:15 al 19 vamos a leer lo que es la enseñanza del Dios invisible, del Dios vivo, porque esto no lo puede ver, usted lo tiene que creer. Y esto no es la certeza de lo que se espera, sino que es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera terminó, porque ya no estamos esperando nada, ya nos están dando la herencia, y si nosotros no la queremos de esta forma, otra cosa no nos van a dar. Esto va a ser cosas maravillosas en su vida. Esto va a ser cosas que nunca antes se habían visto sobre la faz de la tierra. Vamos a leer entonces rápidamente lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es hasta el 19. Entonces dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, que Dios tiene a alguien que da la información de su palabra. Allá fue Cristo. Aquí también es la segunda venida de Cristo. Porque Cristo no es una persona, Cristo es un género. Entonces, quiere decir que aquí se le está dando la enseñanza correcta, la enseñanza importante, la enseñanza que nos da la herencia. El verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Lo vamos a repetir. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir que nunca había habido antes nada parecido, nada similar. Esto era lo que Cristo comenzó a anunciar en la gracia, que iba a venir la imagen del Dios invisible, el que iba a enseñar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, este evangelio es el tesoro, lo más importante. O sea, que si por primera vez está escuchando, obvio que no va a tener aquel entendimiento de parte de Dios mismo para que pueda comprender esto así. Entonces, es muy importante el someterse a la cabeza. La cabeza es una información, un conocimiento, una doctrina. Por eso yo no le estoy predicando nada de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto. No, yo le estoy predicando lo que está escrito.
la revelación del Dios y Padre, para que sepamos lo que Él nos ha concedido, que esta es nuestra herencia. Y Pablo lo dejó escrito. Yo simplemente tengo el entendimiento para ver las cosas de una forma correcta, de una forma verdadera. Vamos a terminar con Timoteo. Entonces vamos a ir a la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versos 14 al 16. Y entonces se va a dar cuenta usted que ya Timoteo había anunciado esto. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo termina, la salvación termina. Ya estando salvos, ya estando limpios, ya estando sin mancha, pasan a un lugar que se llama lugares celestiales para que sean enseñados por Dios. Entonces dice Pablo así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Lo voy a repetir. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que se está predicando aquí. Ahora oiga bien, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este era un misterio. La piedad. La piedad es un misterio. Era un misterio, porque nosotros ahora conocemos ese misterio. Entonces dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ya lo vimos, para que fuera figura, para que fuera ejemplo de las cosas espirituales que iban a venir. Justificado en el Espíritu, por medio del Espíritu, por medio del conocimiento, se justifica a Cristo y nos justificamos nosotros también. ¿Por qué? Porque estando justificados somos una iglesia pura, santa, sin mancha. Entonces dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles en la gracia, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Quiere decir que Cristo hizo el trabajo correcto. Limpió la iglesia, la purificó, la santificó y se la llevó al Dios y Padre, para que Él la sentara en lugares celestiales y le diera esta clase de enseñanza. Es bien sencillo. Creerlo es lo difícil. Por eso les decía, solo aquel que tiene el don. Y por eso yo felicito a todos aquellos que permanentemente están atentos a las enseñanzas de este ministerio, porque van a recibir cosas inimaginables. Inimaginables. Van a recibir cosas que nunca antes se han visto. Entonces, eso es lo que está escrito. Esa es la promesa de Dios el Padre. Esa promesa viene desde Abraham, que iba a venir un Salvador. Vino el Salvador. El Salvador predicó, iba a salvar a la iglesia por medio de una predicación. Nada carnal, nada físico, nada humano. Así pues, estamos en el lugar correcto y nos declaramos como nos declara el Dios y Padre, bendecidos en lugares celestiales juntamente con Cristo, con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad.